Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra contigo. Dice Romanos 6:1, muertos al pecado, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra de Dios nos habla que una persona que ya ha creído en el Señor Jesucristo, ha confesado con su boca que Jesús es su Salvador y dice ser cristiano, no puede perseverar o vivir en pecado. Una persona que dice ser cristiana no puede practicar el pecado. La palabra de Dios es clara en eso. Dice Primera de Juan 3:1. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, usted me puede decir, entonces un cristiano ya nunca más va a pecar, nunca más va a mentir, nunca más va a hablar contra su prójimo. Usted me puede decir un montón de cosas. Pero la palabra de Dios es clara. Practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Un cristiano, si bien es cierto, muchas veces fallamos, muchas veces pecamos, muchas veces le faltamos a Dios, hasta con los pensamientos, dice la palabra de Dios, que hasta con el pensamiento podemos fallar. Pero recordemos lo que el Señor Jesús enseñó con su palabra, cuando le decía a las personas, tus pecados te son perdonados. Les decía al final, vete y no peques más. Y ahí está la clave. El cristiano no puede practicar el pecado. Falla, peca, es cierto. Pero viene arrepentido delante de Dios, pide perdón y no lo vuelve a hacer. Si esta persona dice, soy cristiano, fallé, pedí perdón, y luego lo vuelve a hacer, y luego lo vuelve a hacer, y agarra como un jueguito de estar pecando en lo mismo y voy pidiendo perdón y pecando en lo mismo. Recordemos una cosa, la palabra de Dios es clara. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. A Dios no le podemos mentir. A Dios no le podemos decir, perdóname, estoy arrepentido, cuando Él sabe y conoce tu corazón que no estás arrepentido. Solo lo estás diciendo de labios para afuera, para tener tu conciencia tranquila. Pero si estás pecando constantemente y quizás es algo que no esté en tus manos, o sea, que por ejemplo una persona que es cristiana y vive en fornicación, todavía no se ha casado, esta persona obviamente el espíritu se le va a constrictar y no va a querer fallarle a Dios, pero no puede quizás por los momentos casarse. Eso es diferente a que una persona deliberadamente venga y peque todo el tiempo. Esa es la diferencia de un cristiano y un inconverso. Los cristianos sí fallamos, pecamos, aún con el pensamiento, pero no lo hacemos de una manera deliberada. No lo hacemos porque sabemos que contristamos al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Mientras que un inconverso, un pecador, lo hace, lo practica, lo hace, si ustedes se fijan, hasta la forma de hablar, en la forma de tratar a las personas. Todo eso tiene mucho que ver. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo no puede seguir viviendo en la práctica del pecado. Una vez alguien me dijo a mí, yo era recién convertida, y cuando uno se convierte a Dios, uno está con ese celo, con ese deseo de agradarle y servirle hasta en las pequeñas cosas. Recuerdo que una persona me dijo, ay, Yarleni, si cosas peores hacemos. Y recuerdo que yo me entristecí mucho, porque yo dije, ¿cómo esta persona que tiene años en el Evangelio me va a decir a mí que cosas peores hacemos? Cuando se supone que nosotros
ya hemos nacido de nuevo, somos santos, somos una nueva persona y tenemos que estar apartados del pecado. Que si bien es cierto, vivimos en este mundo pecaminoso y le fallamos al Señor, pero no tenemos que tratar de fallarle, sino tratar de no fallarle. Cuando amamos a alguien, y estoy hablando en lo secular, en la carne, tratamos de hacer todo para agradar a esa persona. Si yo sé que la persona que yo amo, si a mi pareja, por ejemplo, no le gusta el helado, yo no le voy a dar helado porque sé que a esa persona no le agrada. Si a esa persona no le gusta, por ejemplo, que yo visite ciertos lugares, yo no lo voy a hacer porque sé que esa persona se va a molestar. Y es lo mismo con tu relación con Dios, ¿sabes? Que a Dios no le agrada el pecado, que el pecado nos separa de Dios. Entonces tratamos de evitar el pecado, nos alejamos del pecado. Y eso es lo que tiene que hacer una persona que dice ser cristiana, que ha nacido de nuevo, que ama a Dios, alejarse del pecado, no practicar el pecado. Le vas a fallar a Dios, es cierto, pero sientes el dolor de haberle fallado a tu Dios y vienes arrepentido y Él te perdona. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces te invito a que si eres cristiano y todavía estás practicando un montón de cosas que sabes que no le agradan a Dios, déjalo, pídele ayuda al Espíritu Santo, Él te va a ayudar, porque la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro ayudador. Dios te bendiga.